Bienvenidos a Un hogar lejos de aquí, un podcast que habla acerca de los aspectos que considerar al moverse al extranjero, por un periodo largo o indefinido. En este episodio voy a hablar acerca de aprender un idioma extranjero y vamos a cubrir varios aspectos. El primero es las razones que tenemos para aprender el idioma local. El segundo aspecto es el esfuerzo necesario para aprenderlo. Y el tercer aspecto es acerca de mantener el idioma nativo. El primer aspecto que voy a hablar es acerca de las razones para aprender el idioma local. Y dentro de esto hay varias cosas que considerar. Las pueden ser cosas sociales, aspectos también laborales y que tienen que ver con la integración. Con respecto a las partes de social, para las razones para aprender el idioma con respecto a razones sociales, tienen que ver con que uno cuando llega al país de destino y no puede comunicarse bien en el idioma local, es que es natural de que uno se sienta más atraído a hacer redes sociales con personas que tampoco hablan el idioma local, que van a ser otros extranjeros, otra gente que está relacionada a extranjeros. Y eso, bueno, está bien, no hay nada malo con eso. Pero si realmente quieres integrarte un poco en las redes sociales del país, de la gente que vive ahí, eh, tienes que, una de las barreras que tienes que superar es hablar el idioma local, entenderlo, poder comunicarte con ellos en ambientes relajados, de la forma en que ellos hablan naturalmente. Y eso igual requiere un cierto nivel de idioma que tú puedes entenderlo fácilmente y de que ellos te entiendan a ti. Por ejemplo, puede ser en ambientes sociales como simplemente ir a fiestas, ir a eventos. También puede ser con interacciones para los que son padres, con interacciones con otros papás, eh, con ser parte de la sociedad, por ejemplo, con ir a las reuniones de los niños, ir a las reuniones del colegio. Y, y en realidad, si tú no manejas el idioma local, vas a ver, te vas a perder de mucho. No vas a entender ciertas situaciones, vas a perder la posibilidad a lo mejor de hacer conexiones que se habrían hecho mucho más fáciles si tú supieras hablar el idioma. Y eso igual te puede limitar un poco. Así que igual es una de las razones para integrarte en la sociedad, eh, es aprender el idioma local. Así que aprender el idioma ayuda harto. Después, también hay cosas laborales, por supuesto. Si tú quieres trabajar en em, empresas que sean locales en el país de destino, entonces en general casi siempre tienes que hablar el idioma local. Por supuesto, hay excepciones, por ejemplo, hay empresas multinacionales que usan idiomas más, son más flexibles con el tema de idioma, pero si ya la empresa más pequeña y del país de destino, tienes que hablar el idioma local. Y en ese sentido, poder comunicarte en el idioma local te va a también abrir más posibilidades de que vas a poder moverte de compañía. Por ejemplo, si tú llegas a, a este país donde no se habla un idioma del que tú no hablas, y por ejemplo, en mi caso, yo aquí en Suecia se habla sueco, y uno, por ejemplo, yo llego a una empresa grande que habla el idioma oficial, el inglés, entonces tú bien en el aspecto laboral te puedes comunicar en idioma inglés, pero por ejemplo, si yo quisiera moverme a otra compañía, sería un poco difícil si no hablo el idioma local, porque se limita el número de empresas que te pueden contratar y eso puede ser una gran limitante. Lo otro que tiene que ver es con el poder comunicarte de manera eficiente con las otras personas en un lenguaje común que te puedas hablar, porque dentro de lo laboral también hay un aspecto social de interactuar con tus colegas de una forma más allá del trabajo mismo,
bien hay una parte social de que tienes que interactuar con ellos a un nivel personal y el hablar el idioma local ayuda harto en eso, porque puedes interactuar en ambientes que les parece más naturales a ellos de poder hablar en su propio idioma y expresarse de manera natural. En cambio, lo que pasa casi siempre es que cuando hay ciertas personas que no dominan mucho el idioma en el que se están comunicando, como que se pueden sentir un poco restringidos de la forma de expresarse. De que esto lo sé decir en mi idioma, pero en este otro idioma me cuesta un poco. Em, Así que igual esta es otra razón importante para eh, estar, aprender el idioma local. Y un tercer aspecto tiene que ver con la integración. Bueno, lo que va a pasar muchas veces cuando tú estás en este nuevo país donde se habla otro idioma, es que todos los sistemas, toda la televisión, las noticias, em, la información acerca del gobierno, no sé, puede ser impuestos, reglas, leyes o no sé, todo ese tipo de información está en el idioma local, por supuesto. Entonces, el poder entender, el poder integrarte en la sociedad, requiere que tú te transformas en una persona más dentro de la sociedad y las personas, una persona común dentro de la sociedad, o una persona con la cual el gobierno puede comunicarse asumiendo que tú ya hablas el idioma local. eh, entonces, tú puedes entender todo de manera normal, sin tener que recurrir a traductores, sin querer tener que recurrir a meterte en una página web, hacer una para poder traducirlo o tener que andar con la aplicación del teléfono para poder comunicarte con otras personas. Así que eso también, otra de las razones para aprender el idioma local tiene que ver con la integración, con integrarme en la sociedad y ser parte de, de las personas que hablan el idioma local. El segundo aspecto que vamos a hablar en este episodio es acerca del esfuerzo necesario para aprender el idioma extranjero. Y primero me voy a referir a qué nivel necesitas. Bueno, en realidad la respuesta depende, depende de cuáles son tus objetivos. Por ejemplo, si tu idea es más que nada lo necesitas para sociabilizar, para desenvolverte en un ambiente más social, más que profesional, entonces en realidad necesitas poder hablarlo a un nivel donde tú te puedas expresar de una de forma natural, confiado de lo que dices y de que lo que tú dices se entiende como tú crees. Eso es perfecto. Te puedes desenvolver en la sociedad sin problema. Si quieres el nivel más que nada de integrarte en la sociedad. Pero puede ser de que necesites algo más. Por ejemplo, si tú lo que quieres es estudiar, especialmente si quieres estudiar a un nivel universitario, entonces ahí vas a necesitar un nivel un poco más avanzado para poder expresarte con mayor claridad con respecto a conceptos más difíciles o más especializados. Entonces no solamente necesitas hablar en un contexto social, sino que también un poco más especializado en el sentido, por ejemplo, si trabajas en una profesión de ingeniería, entonces tienes que saber los términos técnicos que se usan en el idioma local, saber todo lo que es el poder comunicarte a un nivel de escritura, por ejemplo, pues puede ser un poco más elevado, tienes que poder escribir sin falta de ortografía y eso es un poco complicado. Y también se puede dar de que hay profesiones en que en realidad te piden para poder registrarte en la profesión, te piden que tienes que satisfacer ciertos niveles académicos. Entonces tienes que dar una prueba donde te va a dar un puntaje o una nota y con esta nota tiene que ser superior a cierto nivel. Por ejemplo, me acuerdo que cuando una de las cosas que pasa cuando migras y, por ejemplo, si estás postulando a una beca estudiantil, te dicen, bueno, para tener esta beca estudiantil necesitas tener por lo menos este nivel del idioma local. Por ejemplo, me acuerdo cuando migré a Australia, te pedían un cierto nivel, creo que era nivel 6 en el IELTS, que es una prueba estandarizada de inglés, y te pedían, creo que era promedio, te pedían un promedio dentro de todos los niveles, tenía que ser al menos 6 y no menor a 5 o algo así.
Bueno, la cosa es que te pide un cierto nivel que tienes que cumplir. Y dentro de eso se puede dar esto que decía, de que te, te pidan un promedio, tanto, por ejemplo, tiene escritura, lectura, el hablarlo de manera normal. Y creo que eso... Bueno, la cosa es que te piden cierto nivel. Entonces a veces te piden que el promedio sea a un cierto nivel, o lo otro que te pueden pedir es que un nivel mínimo en cada uno de estos. Y a veces, por ejemplo, cuando te piden un nivel alto, puede ser que apruebes, por ejemplo, en lectura y escritura, pero al hablarlo, a lo mejor si no puede, no produce bien los sonidos, sea un poco más difícil, especialmente cuando te piden un nivel alto. Así que igual todo eso depende. Y, por ejemplo, en enfermedades de la salud, lo que normalmente se pide, por ejemplo, si eres enfermera o enfermero y te mueves a otro país, es muy común de que te pidan a los enfermeros de que para poder registrarse como enfermero en el país de destino, tienen que hablar el idioma local a un nivel relativamente alto para que puedan comunicarse con los pacientes. Así que igual, por ejemplo, los profesionales de salud, eso es puede ser particularmente difícil porque toma tiempo llegar a este nivel. Y bueno, eso me lleva al segundo tiempo de que, bueno, cuánto tiempo me demoro en llegar al nivel que necesito. Bien, en este sentido, por ejemplo, creo que había un estudio se llama el Foreign Service Institute, I think, creo. Y este servicio lo que hizo es de estadounidense y lo que hace es que entrena, por ejemplo, a personas de habla inglesa, lo entrenan en diferentes idiomas. Por ejemplo, si son diplomáticos que tienen que ir a cierto país, y lo que ellos hicieron una estadística de cuánto se demora más o menos la gente que habla idioma inglés, cuánto se demora en aprender diferentes idiomas. Y por ejemplo, y eso depende del lenguaje que vayan a aprender. Por ejemplo, si una persona de inglés quiere aprender un lenguaje que es relativamente similar al inglés, por ejemplo, no sé, puede ser español, le debería tomar alrededor de 30 semanas aprenderlo de clases, eso son como 600 o 700 horas de clase continua, y más o menos ese es el tiempo que te puede tomar. Pero, por ejemplo, si esta misma persona o otra persona tratara de aprender un idioma que es más lejano a tu idioma nativo, por ejemplo, si una persona que habla inglés quisiera aprender chino mandarín, entonces le tomaría mucho más tiempo. En vez de las 30 semanas, le tomaría 88 semanas promedio, es decir, más del doble el tiempo, para poder llegar a un nivel profesional, de habla profesional. Así que yo creo que es muy importante no subestimar lo difícil que es aprender un idioma extranjero, especialmente si lo tienes que aprender a un nivel alto. Y en ese sentido es muy recomendable adelantar trabajo antes de mudarse al país de destino y estudiar un poco. Por lo menos llegar al país de destino hablando un poco, entendiendo, más que nada entendiendo lo que se dice, el poder comunicarte a un nivel básico al menos, para que cuando no se te haga tan difícil comunicarte y aprender. Porque una vez que, por lo menos en mi experiencia ha sido que cuando uno empieza a aprender el idioma, al principio es todo un idioma extranjero, es totalmente uno no entiende mucho. Pero ya después con el tiempo uno empieza a entender algunas palabras, puede ir captando algunas frases. Después ya cuando uno va teniendo más vocabulario, entiende, pero después viene el tema de que a lo mejor los nativos hablan muy rápido, de que las personas de habla nativa hablan muy rápido y me toma tiempo entender o requiere un gran esfuerzo mental, me canso mucho mentalmente al escuchar el idioma, cuando la gente habla el idioma extranjero. Y el hecho de adelantar esos procesos lo antes posible, uno llegue a un cierto nivel mejor, porque ya puede relacionarse de mejor manera y va a aprender muy rápido al poder interactuar con personas nativas o te pueden corregir. Entonces, es como que al principio es muy lento el proceso de aprendizaje, pero después se vuelve mucho más rápido. Y otra cosa que pasa también tiene que ver con los acentos. Por ejemplo, uno ya llega, aprende el idioma, ya llega a un cierto nivel que ya se puede comunicar, pero
Lo que pasa en muchos idiomas es que hay acentos diferentes. Entonces, por ejemplo, puede haber acentos en el que tú lo puedes entender mejor, especialmente si el acento en el que tú aprendiste, puedes entender mucho mejor lo que se habla. Pero, por ejemplo, si viene otra persona que habla el mismo idioma, pero con un acento diferente, a lo mejor tú no le vas a entender tan fácil o te va a costar, tienes que hacer como concentrarte un poco más en entenderle. Y en ese sentido es bueno cuando uno está aprendiendo, tratar de exponerse a o a los diferentes acentos, a las diferentes variaciones del idioma. Cosa de que cuando tú te toca interactuar con otra persona en tiempo real, con una persona que tiene este acento, no sea tan incómodo de que tú no entiendes nada, porque yo pienso que en general a la gente no le molesta tanto de que tú no te puedes comunicar tan bien, pero les puede molestar un poco más cuando tú no le entiendes. Cuando ellos te dicen algo de varias maneras y como que tú no le entiendes, mi experiencia ha sido que tiene que ojalá entender más de lo que puede hablar. Y eso, más que nada. Así que traten de hacer el esfuerzo de no solo aprender el idioma en sí, sino también tratar de entender las diferentes operaciones y aprender a entender los diferentes acentos que existen dentro del idioma. El tercer aspecto que quiero tratar en este episodio es acerca de mantener el idioma nativo. Esto es particularmente importante en los menores de edad porque ellos nacen y crecen en este nuevo país destino donde el idioma de sus padres no es tan común, no está en el ambiente, no está en lo que los rodea, más que nada solo a través de sus padres. Así que lo que se da mucho es que, por ejemplo, en los primeros meses, cuando son pequeños y todavía, por ejemplo, no van a la guardería, ellos se comunican más que nada en el idioma de sus padres. Y después cuando van creciendo y van interactuando con el resto de la sociedad, ellos empiezan a adquirir o a aprender el idioma local, el idioma del país de destino. Y con el tiempo, cada vez el idioma del país de destino va ganando más y más influencia en ellos, donde hasta un punto donde para poder mantener el idioma de los padres, para que los menores de edad mantengan el idioma de los padres, se requiere un esfuerzo adicional. Y no es fácil, bueno, y ahí uno tiene que elegir qué es lo que quiere promocionar. Si que realmente quiere promocionar de que su niño, hijo, hija mantengan el idioma nativo de los padres. Y más que nada yo pienso que es importante porque así ellos se pueden comunicar con el resto de la familia extendida, que puede que no necesariamente hablen el idioma del país de destino. Y para eso, bueno, en realidad requiere este esfuerzo adicional. Hay reglas simples que uno puede seguir, por ejemplo, de tratar de hacer que los niños hablen y se comuniquen con uno como padre o madre en el idioma nativo de uno, en mi caso sería español, y de que hablen en español y traten de comunicarse. Pero puede ser de que ellos les cueste, porque en realidad cuando uno va creciendo y aprender el idioma a medida que es mayor, puede que se ponga un poco más difícil. Como mencioné antes, una vez que uno llega a un cierto nivel del idioma, es más fácil aprender. Así que por lo menos es bueno de tratar de empujar a los niños a que lleguen a este nivel, al que se puedan comunicar, a pesar de que cometan errores, de que no se expresen correctamente en ciertos aspectos, pero de que se puedan comunicar, pueden expresarse de manera correcta y puedan entender a las otras personas que hablan este idioma. Bueno, ahora, para mantener el idioma de los menores de edad, puede haber muchas cosas. Ojalá, si es que se da el caso, de que existen escuelas en otros países que enseñan tu idioma nativo y de esa manera puede tener educación más formalizada acerca del idioma. Eso es lo ideal. Pero si eso no es el caso, a lo mejor ahí uno tiene que hacer un poco el esfuerzo, más que nada el hablar el idioma. Y después, cuando los niños van creciendo, a lo mejor introducir un poco más el tema de la lectura y la escritura, por lo menos en un sentido práctico. A lo mejor no reforzando tanto la, todas las reglas del lenguaje, pero a un nivel que sea suficiente para que si es que ellos lo necesitan, puedan expresarse y comunicarse de manera correcta o a un nivel suficiente. Así que eso más que nada.
con respecto a mantener el idioma con respecto a los menores de edad. Después viene el tema de uno, una persona, ya yo me moví, uno dice, bueno, ¿cómo se te va a olvidar tu idioma? No, en realidad no es que te olvida, pero si no lo practicas en mucho tiempo, se puede dar de que hay ciertos aspectos que a lo mejor no estaban tan firmes en ti o que se confunden con los nuevos idiomas, puede que haya que reforzarlo. Por ejemplo, en mi caso particular, yo no he estado tanto tiempo fuera de Chile, he estado más 10 hasta mis 14 años, he estado fuera del país, así que igual yo me puedo comunicar relativamente bien en español, creo yo, y también en manera escrita, pero por ejemplo hay ciertas reglas de comunicación formal específicamente, de comunicación profesional, que a lo mejor yo no las practicaba tanto antes de moverme. Por ejemplo, el tema de la formalidad, de cuando envía un correo, cómo se escribe, la forma de comunicación, de que hay, por ejemplo, idioma en donde tú tienes que escribir. Bueno, la forma de estructurar los mensajes puede variar un poco. O hay otro aspecto, por ejemplo, en español, el tema de los acentos. De repente uno puede que, como hace tanto tiempo que uno no usa acentos, se pueden un poco confundir. Dice, "Oh, esta palabra usaba, se llevaba tilde. ¿No?". Bueno, eso un poco se te puede ir olvidando, pero en realidad no es gran cosa. Uno sí igual puede comunicarse de manera efectiva en español, pero a lo mejor si quieres mantener un buen nivel de comunicarte bien, comunicar bien en el idioma nativo, entonces igual requiere un cierto mantención del idioma. Y bueno, en realidad por lo mismo, en parte, una de las partes que quería reforzar en mi caso particular era escribir un libro, me iba a ayudar a tratar de repasar un poco todas estas reglas y el hablar me va a ayudar a estructurar ideas y ver cómo lo hago hablo en mi idioma nativo de forma natural, fuera del contexto social, sino que en un tema de expresar ideas, un poco más complejas de la que tú podrías explicar en el día a día. Así que eso, yo pienso que uno igual necesita hacer esfuerzo, a lo mejor no es tanto, porque más que nada que se va olvidando con el tiempo. Bueno, cuando uno va a 2, 3 años, no es que se te va a olvidar tu acento, pero cuando ya vamos hablando de 15, 20 años, hay ciertos aspectos que si no los has practicado en todo ese tiempo, se pueden ir olvidando. Resumiendo, en este episodio hablamos acerca de aprender un idioma extranjero. Hablamos acerca de las razones que tenemos para aprender este idioma local del país de destino. También hablamos acerca del esfuerzo que puede tomar o se puede necesitar para aprender este idioma. Y por último hablamos acerca de mantener el idioma nativo tanto en uno mismo como en los menores de edad. Gracias por escuchar este episodio del podcast Un hogar lejos de aquí. El contenido del podcast está basado en el libro Un hogar lejos de aquí, aspectos que considerar al emigrar, escrito por mí, Ramón Delgado. No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en las redes sociales. Un abrazo grande.